Buenas tardes. A continuación vamos a mostrar el parcial práctico parte uno. El artículo, pues los integrantes son María Camila Sabogal, Angie Lorena Pineda, Silvia Daniela González, María Alejandra Bernal y Brian Cortés Lozano. Bueno, para darle presentación al artículo, entonces el título del artículo es Características y resultados de los pacientes infectados con COVID-19 con requerimiento de ventilación mecánica invasiva en Argentina. Los autores de este artículo pues son los que vemos en pantalla. El artículo de investigación tuvo una revisión sistemática, fue en el año 2020. El tipo de estudio es descriptivo y prospectivo y el nivel de evidencia es uno con evidencia existente. Surge a partir de ese con y es una asignación aleatoria. Las palabras clave son respiración artificial, coronavirus, infecciones por coronavirus, COVID-19, insuficiencia respiratoria aguda y cuidado crítico. Acá el objetivo principal de este artículo es básicamente el estudio de serie de casos, describir las características clínicas de los pacientes con confirmación de enfermedad por coronavirus y admitidos en diferentes unidades de cuidados intensivos de Argentina, con requerimiento de ventilación mecánica. Bueno, en la introducción del artículo, entonces menciona que según la OMS, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Es una neumonía viral y esta tiene una rápida transmisión y es alta en su capacidad de contagio. Cuando se considera que un paciente está potencialmente grave, este es trasladado a UCI y se inicia con ventilación mecánica. En cuanto a la metodología, este estudio es descriptivo y prospectivo. Se realizó el 1 de abril y el 8 de mayo del 2020. Se incluyeron datos de pacientes mayores de 18 años que daban ingreso a las unidades de cuidados intensivos por una falla respiratoria aguda a causa del COVID-19. El estudio fue llevado por un grupo multidisciplinario y se tuvieron en cuenta 1.872 participantes. Los datos que se incluyeron fueron edad, sexo, antropometría, altura y peso, el índice de masa corporal y comorbilidades. Aquí mismo también se tuvo en cuenta las variables de programación, que es el cálculo del peso corporal, el volumen corriente, las estrategias de selección de presión positiva, o sea, la PIP. También se tuvo en cuenta la presión meseta, la presión máxima y la presión positiva al final de la expiración total, el PIP-T. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, pues este análisis fue realizado por un estadístico. El tamaño de la muestra se consideró pues el número total de pacientes que se atendieron durante este periodo de estudio. Los datos continuos se expresan como media, la desviación estándar o como mediana y el rango, según pues la distribución de sus frecuencias. Los datos categóricos se expresan como valores absolutos o también en porcentajes y las variables se comparan entre los pacientes mediante la prueba T de estudio. Los factores de riesgo, pues independientes para la mortalidad, se evaluaron mediante una regresión logística y teniendo en cuenta que pues esta mortalidad fue la principal variable del resultado del estudio. Para los análisis estadísticos se utilizó SPSS versión 20 y se realizó pues el consentimiento informado eh, sobre los pacientes, pero pues esto fue codificado de tal manera de que fuera anónimo. El estudio fue aprobado por el Comité de Docencia e Investigación del Sanatorio Anchorena Recoleta bajo el código que se encuentra en pantalla. Bueno, con respecto a los resultados, entonces en la tabla número 1 se puede ver que se registraron las variables de 47 pacientes, en su mayoría fueron hombres,
La mediana de edad fue de 61, el promedio estuvo de 52 a 71 años. La mediana de SAPS 2 fue de 43, sus puntos son 31 a 64. La de Apache 2 fue de 14, los puntos son de 7 a 20. Y un índice de comorbilidad de Charlson de 3 y los puntos son de 0 a 5. Estos 47 pacientes son provenientes de 31 UCIs. Con respecto a las comorbilidades, se registraron que el 36% de los pacientes tenían una enfermedad cardiovascular, el 31% de los pacientes hipertensión arterial y el 28% presentaba diabetes. Ningún paciente utilizó ventilación no invasiva y solo uno de los pacientes utilizó oxigenoterapia a alto flujo. Cabe recalcar pues, que el modo ventilatorio inicial de los casos fue asistido controlado por volumen. En la segunda tabla se describen los parámetros de ventilación mecánica y monitoreo. Entonces, la mediana del PIB fue de 10.5 centímetros de agua y se utilizó la tabla de PIB FIO2 en el 48% de los casos. En conclusión, pues de los 47 pacientes, 29 fallecieron, 8 fueron dados de alta, 10 se encontraban internados a la fecha del cierre del estudio, uno fue extubado y los otros 9 quedaron en ventilación mecánica y el SAPS-2 fue mayor entre los pacientes fallecidos. Bueno, ya como tal, hablando de la discusión del artículo, entonces se dice que los sujetos de esta corte fueron ventilados de acuerdo a las guías actuales de manejo de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. La naturaleza de la base de datos no permitió obtener pues información más detallada, como por ejemplo el monitoreo ventilatorio de los días posteriores o al iniciar, y datos un poco más específicos como los de laboratorios. También se dice que varios reportes informaron diferentes porcentajes de mortalidad entre los pacientes que requirieron ingreso a la UCI. Entonces, del 16%, 10 de los pacientes, hasta el 78%, que son 12 de los pacientes, al cierre del estudio, todavía se encontraban internados en la unidad de cuidado intensivo y el 17 de los pacientes había sido dado de alta de los diferentes centros. Y también se habla que hubo un 62% de muertos en la unidad de cuidado intensivo. Como conclusión, en cuanto a lo que encontramos pues, del artículo y como grupo general, es importante conocer las afectaciones y riesgos clínicos y las patologías que pueden presentar los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. En este caso, pues a causa del COVID-19, el buen manejo fisioterapéutico permitirá acortar la estadía de los pacientes en dicha unidad de cuidado intensivo. Otra conclusión que podemos sacar es que es posible identificar las variables ventilatorias y de programación de la ventilación mecánica, teniendo en cuenta los parámetros de protección pulmonar y lo que nos lleve a mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a la relación con la materia, podemos decir que este artículo nos brinda información y manejo con respecto a los posibles eventos y escenarios que se pueden encontrar en un ámbito práctico clínico. Por ende, este tipo de información se complementa con las temáticas, pudiendo así resolver en conjunto con la docente y demás compañeros las dudas y o falencias que se pudiesen presentar o generar durante el proceso de aprendizaje de nosotros como estudiosos. Y ya pues la importancia del artículo es básicamente que se decidió elegir ya que pertenece a una fecha reciente, también tiene una amplia variedad de conceptos, los cuales lo relacionamos con la clase y estos son útiles e importantes en nuestro ámbito tanto universitario como profesional. Con esto también ayuda a practicar y a perfeccionar las técnicas de ventilación mecánica posibles para manejos de CDRA según parámetros establecidos para los usuarios. Acá encontramos la bibliografía correspondiente del artículo que escogimos y gracias.
Listo, creo que ya quedó. Ya lo recorté, entonces le voy a dar finalizar. Pero no has parado de grabar para grabar. Sí, creo que ya quedó, ¿no?